Aquí, Logan Holt, Torre Norte, prisión del condado Harrison. Si encuentras esto y aún estás vivo, quiero que pienses en una cosa. ¿Qué es lo primero que agarrarías de tu casa si tuvieras 10 minutos antes de que todo se fuera al carajo? No tu foto familiar, no el álbum de recuerdos. Hablo de lo útil. Una llave inglesa, cinta aislante, tal vez un destornillador de cabeza plana. Porque cuando las luces se apagan y los sistemas fallan, las herramientas son lo único que te mantiene respirando. El sentimentalismo te mata. Así que dime, ¿qué elegirías? Porque yo elegí mal al principio, y eso casi me cuesta todo. Estoy en la escalera de caracol subiendo los últimos escalones hacia la torre y puedo sentir como el metal vibra bajo mis botas. Cada paso resuena en el hueco de acero como un tambor de guerra, y sé que abajo, en el patio, esas cosas están escuchando. Puedo oír el arrastre de sus pies, el golpe sordo de sus cuerpos contra la valla ciclónica que rodea la base. El sonido es como un latido constante, un pulso enfermo que no se detiene. Mi mochila pesa 1 tonelada en mi espalda. Las herramientas golpean contra mi columna con cada paso, y mis manos tiemblan tanto que casi suelto la linterna. El aire huele a óxido, a sudor rancio y a algo más, algo dulzón y podrido que sube desde el patio. No miro atrás. Si miro atrás voy a ver cuántos son, y si veo cuántos son, mis piernas van a dejar de moverse. Llego a la puerta de la torre y meto la llave en la cerradura. Mis dedos están tan resbaladizos de sudor que la llave casi se me escapa. La puerta se abre con un chirrido agudo que corta el aire como un cuchillo, y abajo, el ruido cambia. Los golpes contra la valla se vuelven más frenéticos, más densos. Puedo escuchar cómo se acumulan, cómo la presión aumenta. Entro, cierro de un golpe y echo el cerrojo. Me quedo ahí, con la espalda contra el metal frío, respirando como si hubiera corrido un maratón. El silencio dentro de la torre es tan espeso que puedo escuchar mi propio pulso martillando en mis oídos. Pero abajo, el sonido continúa. Ese golpeteo constante, rítmico, como si estuvieran probando cada centímetro de la estructura, buscando el punto débil. Pero para entender cómo llegué aquí, tienes que retroceder. 12 horas antes, yo estaba en la sala de mantenimiento, revisando el sistema de cierre centralizado. Era un martes normal, aburrido, con el zumbido constante de los fluorescentes y el olor a café quemado. Recibí un correo electrónico de recursos humanos sobre una gripe violenta que estaba afectando al personal. Decía que algunos guardias y reclusos habían sido trasladados a la enfermería. No le di importancia. La prisión siempre tiene algo, una pelea, una intoxicación alimentaria, lo que sea. Pero entonces escuché el primer grito. No era un grito de pelea. Era algo más primitivo, más desgarrador. Sonaba como si alguien estuviera siendo despedazado. Salí de la sala de mantenimiento y lo vi. El bloque C estaba en caos. Las puertas de las celdas se abrían y cerraban solas. El sistema había enloquecido. Guardias corrían por los pasillos, pero no estaban intentando controlar a los reclusos. Estaban huyendo de ellos. Vi a Martínez, un guardia con el que había tomado café esa mañana, tropezar y caer. 3 reclusos se lanzaron sobre él, y lo que hicieron no era humano. No estaban golpeándolo, lo estaban mordiendo. Sus caras estaban grises, sus ojos vacíos, y sus bocas chorreaban sangre. El sonido de sus mandíbulas cerrándose sobre la carne de Martínez era como el crujido de ramas secas. Eso fue cuando supe que esto no era una revuelta, esto era otra cosa. Y en ese momento mi cerebro hizo lo que mejor sabe hacer, calcular. 3 salidas principales, todas bloqueadas por la multitud. Una sola estructura elevada con acceso restringido, la Torre Norte. Agarré mi caja de herramientas y corrí. La carrera hacia la Torre Norte fue como atravesar un matadero. Los pasillos estaban llenos de cuerpos, algunos moviéndose, otros no. El suelo era resbaladizo, no quiero pensar en qué, y cada paso amenazaba con hacerme caer. La caja de herramientas golpeaba contra mi pierna, dejándome moretones que sentiría después, si es que había un después. Podía escuchar gritos por todas partes, ecos rebotando en las paredes de concreto, mezclándose en una sinfonía de terror que hacía imposible saber de dónde venía el peligro. Mi respiración era tan fuerte que pensé que me delataría, pero luego me di cuenta de que el ruido ya estaba por todas partes. El caos era mi cobertura. Pasé junto a la oficina administrativa y vi a la directora Chen encerrada en su propia oficina. Estaba golpeando el vidrio reforzado, gritando mi nombre. 3 infectados estaban del otro lado de la puerta, arañando el metal, tratando de entrar. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Sus ojos suplicaban. Mis piernas no se detuvieron. No podía ayudarla. Abrir esa puerta significaba dejarlos entrar, y dejarlos entrar significaba morir. Seguí corriendo. El sonido de sus gritos se desvaneció detrás de mí, reemplazado por el eco de mis propios pasos. No sé si logró salir. No quiero saberlo, porque si pienso en eso, si pienso en todas las decisiones que tomé en esos primeros minutos,
Mi cerebro se va a colapsar. La torre norte estaba al otro lado del patio principal. Para llegar allí, tenía que cruzar un espacio abierto de 50 metros, completamente expuesto. Me detuve en la puerta de salida, mirando a través del vidrio reforzado. El patio era una pesadilla. Había cuerpos por todas partes, algunos inmóviles, otros arrastrándose. La mayoría de los infectados estaban agrupados alrededor de la puerta principal, golpeándola con sus puños, sus cabezas, lo que pudieran usar. El sonido era ensordecedor, un golpeteo constante que hacía vibrar el aire. Pero la torre estaba al otro lado y la puerta de acceso parecía despejada. Tenía que correr. No había otra opción. Abrí la puerta lo suficiente para deslizarme y salí al patio. El aire exterior era frío, cortante y olía a quemado. Alguien había intentado encender una fogata, o tal vez algo había explotado. No me detuve a averiguarlo. Corrí, manteniendo la cabeza baja, los ojos fijos en la torre. Cada paso en el concreto sonaba como un disparo en mi cabeza, y estaba seguro de que en cualquier momento la multitud se voltearía y me vería. Pero no lo hicieron. Estaban demasiado ocupados con la puerta, demasiado consumidos por el sonido que estaban creando. Llegué a la base de la torre, agarré la barandilla de la escalera de caracol y empecé a subir. Solo entonces miré atrás. El patio era peor de lo que había pensado. No eran 30 o 40, eran cientos. Una marea de cuerpos moviéndose sin coordinación, chocando entre sí, cayendo, levantándose, siempre avanzando hacia el ruido. Vi a algunos con uniformes de guardia, otros con monos naranjas de reclusos. No había diferencia entre ellos ahora. Todos eran lo mismo. Y entonces uno de ellos giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos, muertos, pero sus piernas empezaron a moverse. Se dirigió hacia la torre, y luego otro, y otro. El sonido de mis pasos en la escalera metálica los había alertado. Subí más rápido, mis pulmones ardían, mis piernas gritaban, pero no me detuve. La escalera de caracol vibraba con cada paso y podía escuchar cómo los primeros infectados llegaban a la base y empezaban a subir. No eran rápidos, sus movimientos eran torpes, pero eran persistentes. Uno tropezó y cayó desde el tercer escalón, aterrizando con un crujido horrible. Pero los demás siguieron subiendo. Llegué a la puerta de la torre, metí la llave con manos temblorosas y entré. Cerré la puerta y eché el cerrojo justo cuando el primer infectado llegaba al último tramo. Golpeó la puerta con su puño. Una vez, 2 veces. El sonido retumbaba en el pequeño espacio de la torre. Me deslicé al suelo con la espalda contra la puerta y por primera vez en lo que parecían horas me permití respirar. Pero la respiración salió entrecortada, irregular, más parecida a sollozos que a aire. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mis rodillas para que se detuvieran. El golpeteo en la puerta continuaba, constante, rítmico. No era fuerte. No estaban tratando de derribarla. Solo estaban ahí, golpeando, como si el acto de golpear fuera todo lo que sabían hacer. Y en ese momento me di cuenta de que esto no era una emergencia que pasaría en unas horas. Esto era el nuevo mundo. Me obligué a levantarme y evaluar mi situación. La Torre Norte era una estructura de vigilancia de 3 pisos diseñada para supervisar el patio y las áreas circundantes. El primer piso era básicamente un vestíbulo con la puerta de entrada y una segunda puerta que daba a la escalera interior. El segundo piso era una sala de control con ventanas en los 4 lados y el tercer piso era un espacio de almacenamiento. Había suministros básicos aquí, agua embotellada, algunas barras energéticas y equipo de comunicación que probablemente ya no funcionaba. Pero lo más importante era la estructura misma. Paredes gruesas de concreto, ventanas de vidrio reforzado y una sola entrada. Era defendible, pero defendible no significaba silencioso, y el silencio era lo único que importaba ahora. Dejé caer mi caja de herramientas en el suelo, y el sonido del metal golpeando el concreto resonó en la torre como una campana. Afuera, el golpeteo en la puerta se intensificó. Más infectados habían llegado a la base de la escalera, atraídos por el sonido. Maldije en voz baja. Y luego me callé, porque incluso mi voz era un riesgo. Me arrodillé junto a la caja de herramientas y la abrí lentamente, levantando la tapa con cuidado para que no chirriara. Tenía que pensar, tenía que planificar. Lo primero era reforzar la puerta. El cerrojo era fuerte, pero no lo suficiente si la presión aumentaba. Necesitaba una barra de refuerzo. Miré alrededor de la torre y encontré una tubería de metal en la sala de control. Era parte del sistema de calefacción ahora inútil. La desenrosqué con cuidado, envolviendo la llave inglesa en un trapo para amortiguar el sonido. Cada movimiento era deliberado, lento. Cada ruido que hacía era un riesgo calculado. Bajé con la tubería y la coloqué a través de las manijas de ambas puertas, creando una barra transversal. Ahora incluso si el cerrojo fallaba tendrían que romper la tubería, y eso requeriría más fuerza de la que esas cosas parecían tener.
Pero la puerta era solo el comienzo. El verdadero problema era el sonido. Cada paso que daba, cada objeto que movía, creaba un eco que rebotaba en las paredes de metal y concreto. La torre era una caja de resonancia. Tenía que silenciarla. Subí al segundo piso y empecé a desmontar todo lo que no necesitaba. Las sillas de oficina con ruedas eran las peores. Cada vez que se movían, chirriaban. Las envolví en plástico de burbujas que encontré en el almacén, cubriendo las patas, las ruedas, todo. Luego tomé las alfombras de goma de los baños y las coloqué en el suelo, creando caminos silenciosos entre las áreas clave de la torre. Pasé las siguientes horas convirtiendo la torre en un espacio funcional y silencioso. Reforcé las bisagras de las puertas interiores con tornillos industriales que encontré en mi caja de herramientas. Coloqué toallas mojadas en las rendijas de las ventanas para bloquear cualquier corriente de aire que pudiera hacer silbar el viento. Creé una estación de trabajo en el segundo piso lejos de las ventanas, donde podía moverme sin ser visto desde el patio. Cada modificación era un pequeño acto de control, una forma de imponer orden en el caos. Y mientras trabajaba, el golpeteo en la puerta de abajo continuaba. Nunca se detenía, solo cambiaba de intensidad. Cuando terminé, ya era de noche. No había electricidad en la torre. El generador principal de la prisión había fallado horas antes. Usé una linterna con filtro rojo que encontré en el equipo de emergencia. La luz roja no viaja tan lejos como la blanca, así que era menos probable que atrajera atención. Me senté en el segundo piso, mirando por las ventanas hacia el patio. La luna llena iluminaba el área, y lo que vi me revolvió el estómago. El patio estaba lleno de infectados, cientos de ellos vagando sin rumbo, chocando entre sí. Algunos estaban en el suelo arrastrándose, otros estaban inmóviles como si estuvieran esperando algo. Y entonces entendí. No estaban vagando sin rumbo, estaban esperando un estímulo, ruido, movimiento, cualquier cosa que les dijera dónde ir, qué atacar. Eran como un sistema de alarma biológico, constantemente escaneando el ambiente en busca de señales. Y yo estaba sentado en una torre de metal en medio de todos ellos. Si hacía un solo ruido fuerte, si rompía una ventana, si dejaba caer algo pesado, todos se volverían hacia aquí. Y la puerta, por más reforzada que estuviera, no resistiría la presión de cientos de cuerpos empujando al mismo tiempo. Esa noche no dormí. No podía. Cada sonido me ponía en alerta. El viento haciendo crujir las ventanas. El metal de la torre expandiéndose y contrayéndose con el cambio de temperatura. El golpeteo ocasional en la puerta de abajo, que nunca se detenía del todo. Me senté en la oscuridad con la linterna apagada, escuchando. Y mientras escuchaba, empecé a notar patrones. Los infectados eran más activos cuando había ruido. Si algo hacía un sonido fuerte, como un objeto cayendo o una puerta cerrándose, se movían hacia él en masa. Pero si todo estaba en silencio, se dispersaban, vagaban sin propósito. El silencio era mi armadura. Al amanecer, hice un inventario completo de los suministros. Tenía agua para 2 semanas, tal vez 3 si racionaba, comida para 1 semana, herramientas suficientes para mantener la torre en funcionamiento. Pero no tenía armas. No había nada en la torre que pudiera usar como defensa letal. La prisión mantenía las armas de fuego en una armería centralizada, y esa armería estaba en el edificio principal, que ahora era territorio enemigo. Tenía un martillo, una llave inglesa, un destornillador, herramientas de trabajo, no de guerra. Y si los infectados lograban entrar, esas herramientas no serían suficientes. Pero entonces recordé algo. En el tercer piso, en el almacén, había materiales de construcción sobrantes de una renovación que nunca se completó. Subí y revisé. Encontré clavos, tablones de madera, alambre de púas y latas de pintura vacías. No era mucho, pero era algo. Pasé el resto del día creando trampas y alarmas. Colgué latas vacías con cuerdas en las escaleras interiores, de modo que si alguien o algo lograba pasar la puerta, las latas se caerían y me alertarían. Coloqué clavos en tablas de madera y las puse en los rellanos con las puntas hacia arriba. No detendría a un infectado, pero los ralentizaría. También creé una ruta de escape. Si la torre era comprometida, necesitaba una salida. El techo de la torre tenía una escotilla de acceso que daba a una azotea plana. Desde allí, podía saltar a un edificio adyacente si tenía el coraje. Era una caída de 3 metros, no letal, pero definitivamente dolorosa. Dejé una cuerda atada al borde de la azotea, colgando hacia el edificio vecino. Era mi plan B, un plan suicida pero mejor que nada. Y mientras trabajaba, me di cuenta de que estaba haciendo algo más que sobrevivir. Estaba construyendo una prisión dentro de una prisión. El segundo día fue más difícil que el primero. La adrenalina se había desvanecido, reemplazada por un agotamiento profundo. Mis músculos dolían de la tensión constante y mi mente estaba nublada por la falta de sueño. Intenté dormir durante el día, cuando la luz del sol hacía que los infectados fueran más visibles, pero cada vez que cerraba los ojos,
Veía las caras de las personas que había dejado atrás. La directora Chen, Martínez, los reclusos que conocía de nombre, todos muertos o convertidos. Y yo estaba aquí, vivo, porque había corrido más rápido. Me obligué a comer, aunque no tenía hambre. El cuerpo necesita combustible, incluso cuando la mente se está desmoronando. Masticaba las barras energéticas lentamente, haciendo que cada bocado durara. El sabor era cartón, pero era nutrición. Bebía agua en sorbos pequeños, consciente de que cada gota contaba. Y mientras comía, miraba por las ventanas hacia el patio. Los infectados seguían ahí, una presencia constante. Algunos se habían dispersado vagando hacia los edificios principales. Otros se habían agrupado alrededor de áreas donde había ruido. La puerta principal, el generador que todavía escupía humo, las celdas donde los reclusos no infectados gritaban pidiendo ayuda. Esos gritos eran los peores. Podía escucharlos desde la torre, ecos distantes que llegaban en ráfagas. Alguien, en algún lugar de la prisión, todavía estaba vivo y atrapado. Y no había nada que pudiera hacer. Cada vez que escuchaba un grito, los infectados en el patio se volvían hacia el sonido y se dirigían hacia él. Y luego, después de un tiempo, el grito se detenía. Y sabía lo que eso significaba. El silencio era mi salvador, pero para ellos era una sentencia de muerte, porque gritar era instintivo cuando estabas aterrorizado, y el instinto los mataba. El tercer día, el silencio se volvió opresivo, no solo afuera, sino dentro de mi propia cabeza. Sin electricidad, sin radio, sin ninguna conexión con el mundo exterior, estaba completamente aislado. No sabía si esto era solo la prisión o si toda la ciudad, todo el país había caído. No sabía si había ayuda en camino o si estaba solo. Y esa incertidumbre era peor que el miedo, porque al menos el miedo te mantiene alerta. La incertidumbre te paraliza. Me encontré sentado en el suelo, mirando las paredes, perdiendo minutos, tal vez horas, simplemente existiendo. Intenté encontrar una radio en el equipo de comunicación de la torre, pero todo estaba muerto. Los sistemas de la prisión funcionaban con el generador principal, y ese generador había fallado. Había una radio de emergencia alimentada por baterías, pero las baterías estaban agotadas. Revisé cada cajón, cada armario, buscando baterías de repuesto. Nada. Me senté en la sala de control, rodeado de equipo inútil, y por primera vez sentí algo parecido a la desesperación. No era miedo a los infectados, era miedo a lo que vendría después, porque incluso si sobrevivía a esta semana, ¿y luego qué? ¿Cuánto tiempo podía durar en esta torre antes de que el agua se acabara? Antes de que el hambre me obligara a salir. El cuarto día escuché voces. Al principio pensé que estaba alucinando. La falta de sueño, la deshidratación, el estrés, todo eso puede jugar trucos con tu mente. Pero las voces eran reales. Venían del patio. Me arrastré hasta la ventana y miré hacia abajo. Había 3 personas al pie de la torre. No eran infectados. Se movían con propósito. Miraban alrededor con cautela. Uno de ellos, una mujer con cabello corto y ropa de guardia, estaba señalando hacia la torre. Estaban hablando, planificando. Y luego, uno de ellos gritó mi nombre. Logan. Alguien sabía que estaba aquí. Mi primer instinto fue responder. Gritar de vuelta, dejarles saber que estaba vivo. Pero me detuve, porque gritar significaba atraer a todos los infectados del patio. Y si los infectados venían, esas 3 personas morirían. Miré hacia el patio. Había quizás 20 infectados visibles vagando cerca. Si había ruido, vendrían. Todos ellos. Tenía que pensar. Tenía que calcular. Bajé al primer piso y abrí la puerta lo suficiente para asomar la cabeza. Los 3 supervivientes estaban al pie de la escalera de caracol mirando hacia arriba. La mujer, cuyo nombre recordé era María, me vio y levantó una mano. Sus ojos estaban desesperados. Le hice un gesto para que subiera, pero lentamente. Les señalé a los infectados en el patio y me llevé un dedo a los labios. Silencio. Entendieron. Empezaron a subir la escalera, uno a la vez, moviendo sus pies con cuidado para no hacer ruido. Pero uno de ellos, un hombre mayor con barba, tropezó. Su bota golpeó el metal con un sonido agudo. En el patio, las cabezas se giraron. Los infectados empezaron a moverse hacia la torre. Maldije en voz baja y les hice señas para que se apresuraran. Subieron corriendo, el sonido de sus pasos resonando en el patio. Los infectados aceleraron. Los 3 llegaron a la puerta justo cuando el primer grupo de infectados alcanzaba la base de la escalera. Los empujé adentro, cerré la puerta y eché el cerrojo. El golpeteo comenzó inmediatamente, más fuerte que antes. No eran 5 o 10, eran 30, tal vez más. Todos empujando, golpeando, tratando de entrar. La tubería de refuerzo vibró con la presión. Subí corriendo al segundo piso mirando por la ventana. El patio estaba ahora lleno de infectados, todos moviéndose hacia la torre. El ruido los había atraído a todos. Habíamos convertido la torre en un faro, y ahora estábamos rodeados.
María subió detrás de mí, jadeando. Tenía sangre en su uniforme, pero no parecía herida. Los otros dos, un hombre joven llamado Dean y el hombre mayor, Eli, se quedaron en el primer piso vigilando la puerta. María me miró y vi en sus ojos la misma pregunta que yo me había hecho docenas de veces. ¿Cuánto tiempo podemos durar? No tenía respuesta. Solo tenía herramientas, silencio y una estructura de concreto que de repente parecía mucho más frágil. Le hice un gesto para que se sentara y se mantuviera callada, porque ahora, con 4 personas en la torre, cada sonido era amplificado. Cada respiración, cada movimiento, cada palabra susurrada era un riesgo. Y mientras estaba ahí, mirando el mar de infectados abajo, me di cuenta de que mi ecuación había cambiado. Ya no era solo yo contra el mundo. Ahora éramos 4 variables humanas, 4 fuentes de ruido, de necesidad, de error. Y no sabía si eso nos hacía más fuertes o simplemente más vulnerables. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Estábamos juntos en esto. Y la torre, mi santuario silencioso, se había convertido en nuestra prisión compartida. Los primeros minutos con los demás fueron los más incómodos de mi vida. No porque fueran malas personas, sino porque yo había pasado 4 días enteros aprendiendo a ser silencioso, a moverme como un fantasma, y de repente había 3 personas que no conocían las reglas. Dean se dejó caer en una silla y el chirrido del metal contra el suelo me hizo estremecer. Eli tosió, un sonido seco que rebotó en las paredes. María dejó caer su mochila y el golpe resonó. Cada ruido era como una alarma en mi cabeza y tenía que morderme el labio para no gritarles que se callaran. Pero no podía hacer eso, porque ellos no sabían. Todavía no habían aprendido que el sonido era muerte. Les expliqué las reglas en un susurro apenas audible. Movimiento lento, sin golpes, sin caídas. Envolví sus botas en trapos para amortiguar los pasos. Les mostré las alfombras de goma en el suelo, los caminos silenciosos que había creado. Les enseñé cómo abrir las puertas sin hacer que chirriaran, cómo sentarse sin que las sillas protestaran. María captó rápido. Su entrenamiento como guardia le había enseñado disciplina. Dean, que era joven, tal vez 20 y tantos, estaba nervioso. Sus manos temblaban constantemente y cada vez que se movía, algo se caía o se golpeaba. Eli era el más tranquilo, pero también el más cansado. Se sentó en una esquina y cerró los ojos, y por un momento pensé que se había desmayado. Hice un nuevo inventario. Con 4 personas el agua duraría una semana, tal vez menos. La comida, 3 o 4 días si racionábamos severamente. No era suficiente. Tendríamos que encontrar más suministros o encontrar una salida. Pero salir significaba atravesar el patio, que ahora estaba completamente saturado de infectados. Conté al menos 200 desde las ventanas, y eso era solo lo que podía ver. No había forma de pasar sin ser detectados. Estábamos atrapados, y cada hora que pasaba la situación empeoraba, porque 4 personas consumían recursos 4 veces más rápido que una. María se acercó a mí esa noche. Nos sentamos en el segundo piso, lejos de las ventanas, hablando en susurros tan bajos que apenas podía escucharla. Me contó lo que había pasado en el bloque principal. El brote había comenzado en la enfermería. Un recluso con síntomas de gripe se había vuelto violento, mordiendo a una enfermera. La enfermera había infectado a 2 guardias. Esos guardias habían abierto las celdas durante el pánico y en cuestión de horas todo el bloque estaba comprometido. María había logrado escapar encerrándose en una sala de interrogatorios, pero eventualmente tuvo que salir. Encontró a Dean y Eli en el camino. Habían sobrevivido juntos hasta ahora, pero estaban al límite. Podía verlo en sus ojos. Dean era un problema, no porque fuera débil, sino porque era ruidoso. Su nerviosismo se manifestaba en tics constantes. Golpeaba los dedos contra las superficies, movía los pies, respiraba fuerte. Intenté enseñarle a controlar sus movimientos, pero era como tratar de detener una fuga de agua con las manos. El segundo día después de su llegada, dejó caer una taza de metal en el piso. El sonido fue como un disparo. Todos nos congelamos. Abajo, el golpeteo en la puerta se intensificó. Los infectados habían escuchado. Dean se quedó paralizado mirando la taza con ojos llenos de terror. María lo agarró del brazo y lo alejó antes de que hiciera algo peor, como disculparse en voz alta. Esa noche tuve que tomar una decisión. Dean era una responsabilidad. Cada ruido que hacía nos ponía en peligro, pero echarlo significaba matarlo. No duraría 10 minutos en el patio. Me senté en la oscuridad mirando cómo dormía y por primera vez desde que llegué a la torre, consideré el asesinato. No activamente, no con un plan, pero el pensamiento estaba ahí. Sería más fácil sin él, más silencioso, más seguro. Y esa idea me aterrorizó más que cualquier infectado, porque significaba que estaba cambiando, que el mundo estaba ganando. Decidí darle otra oportunidad.
pero me prometí que si nos ponía en peligro real, si su ruido atraía una horda que no pudiéramos manejar, tendría que hacer algo. Eli, por otro lado, era un ancla, no en el mal sentido. Era callado, reflexivo y tenía una calma que los demás no teníamos. Había sido recluso, cumpliendo condena por fraude financiero. Me lo contó sin vergüenza, como si fuera un hecho irrelevante en el contexto actual. Y tenía razón, las viejas reglas no significaban nada ahora. Lo que importaba era quién podías confiar para no hacer ruido, quién podía seguir órdenes, quién podía mantener la calma cuando el mundo se desmoronaba. Eli podía hacer todo eso. Empezó a ayudarme con las reparaciones de la torre, reforzando las bisagras, sellando las grietas. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. El quinto día con ellos descubrimos una grieta en la ventana del este. No era grande, tal vez del tamaño de mi dedo meñique, pero estaba ahí. El vidrio reforzado se había agrietado, probablemente por la presión térmica o algún impacto que no había visto. Y eso era un problema, porque si esa grieta crecía, si el vidrio se rompía, el viento entraría. Y el viento haría silbar la torre, y ese silbido atraería a los infectados. Tenía que sellarla. Encontré resina epoxi en el almacén y la apliqué cuidadosamente, presionando el compuesto en la grieta hasta que estuvo completamente llena. Luego coloqué cinta adhesiva sobre ella para reforzarla. No era permanente, pero era suficiente, por ahora. Pero la grieta me hizo darme cuenta de algo. La torre estaba deteriorándose, no rápido pero constantemente. El metal se estaba oxidando con la humedad. El concreto tenía microfracturas que crecían con cada cambio de temperatura. Las bisagras que había reforzado eventualmente se desgastarían. La torre no era eterna. Y si nos quedábamos aquí demasiado tiempo, se convertiría en nuestra tumba. Le mencioné esto a María, y ella asintió. Ya lo había pensado. Todos lo habíamos pensado, pero nadie quería decirlo en voz alta. Porque admitir que la torre no era una solución permanente significaba admitir que tendríamos que salir. Y salir era suicidio. El sexto día encontramos la radio. No en la torre, sino afuera. Dean estaba mirando por la ventana cuando vio un destello de luz en uno de los vehículos de patrulla estacionados en el perímetro de la prisión. El sol se había reflejado en algo metálico. Observamos durante horas, esperando ver si había infectados cerca. El vehículo estaba a unos 30 metros de la torre, al otro lado de una cerca de alambre. Había infectados en el área, pero no muchos. Y si podíamos llegar al vehículo, tal vez había una radio funcional dentro. Tal vez podríamos contactar con alguien, saber si había ayuda en camino. Pero llegar al vehículo significaba salir, y salir significaba ruido. Discutimos el plan durante horas, susurrando en la oscuridad. María propuso una distracción. Podríamos crear un ruido fuerte en un lado de la prisión para atraer a los infectados, y luego uno de nosotros podría correr hacia el vehículo mientras estaban distraídos. Era arriesgado, pero era la mejor opción que teníamos. La pregunta era quién iría. Dean se ofreció inmediatamente, probablemente tratando de redimirse por todos los errores que había cometido, pero no confiaba en él para ser silencioso. Eli era demasiado viejo para correr rápido. Eso dejaba a María o a mí. Decidí ir yo, no por valentía, sino por control. Conocía el diseño de la prisión mejor que cualquiera de ellos. Sabía dónde estaban las zonas muertas, dónde los infectados tendían a agruparse. Y si algo salía mal, prefería que fuera mi error, no el de otra persona. Pasamos el resto del día preparando. María encontró un extintor de incendios en el almacén. Podríamos lanzarlo desde la torre hacia el lado opuesto de la prisión. Cuando golpeara el suelo, el ruido atraería a los infectados. Eso me daría una ventana de tal vez 2 minutos para correr al vehículo, agarrar la radio y volver. La noche antes de la misión no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, imaginando todos los escenarios. El extintor no hace suficiente ruido. Los infectados no se mueven. Tropiezo y caigo. El vehículo está cerrado. La radio no está ahí. Cada escenario terminaba conmigo siendo rodeado, despedazado. Intenté calcular las probabilidades, pero había demasiadas variables. Y por primera vez en mi vida, las herramientas y la planificación no eran suficientes. Tenía que confiar en la suerte. Y odiaba confiar en la suerte, porque la suerte no era algo que pudieras controlar. Al amanecer nos preparamos. María subió al 3er piso con el extintor. Yo me quedé en el 1er piso junto a la puerta, listo para correr. Dean y Eli estaban en el 2º piso, vigilando desde las ventanas. El plan era simple. María lanzaría el extintor, yo contaría hasta 5 y luego saldría. 2 minutos para llegar al vehículo, agarrar lo que pudiera y volver. Si no volvía en 5 minutos, tenían que cerrar la puerta y no abrirla de nuevo. No importaba si escuchaban que estaba afuera, golpeando, porque si no volvía en 5 minutos significaba que estaba infectado o muerto, y dejarme entrar los mataría a todos. María me miró desde arriba y asintió.
Levantó el extintor, balanceándolo para calcular el lanzamiento. Luego lo arrojó con todas sus fuerzas hacia el lado opuesto de la prisión. El extintor voló por el aire, girando, y aterrizó con un estruendo metálico que resonó en todo el complejo. Inmediatamente los infectados en el patio giraron sus cabezas. Empezaron a moverse hacia el sonido, una marea de cuerpos convergiendo en el punto de impacto. Conté. 1, 2, 3, 4, 5. Abrí la puerta y corrí. El aire exterior era frío y cortante, y el suelo bajo mis pies parecía inestable después de días en la torre. Corrí hacia la cerca, mis ojos fijos en el vehículo de patrulla. Podía escuchar el sonido de los infectados moviéndose hacia el extintor, sus gruñidos y gemidos llenando el aire. No miré atrás, no podía permitirme distraerme. Llegué a la cerca y la escalé, el alambre cortando mis manos a través de los guantes. Caí al otro lado y seguí corriendo. El vehículo estaba a 10 metros, 5 metros. Llegué y tiré de la manija, cerrado. Maldije y busqué en mis bolsillos la llave inglesa. Rompí la ventana con un golpe rápido. El sonido fue como un trueno. En el patio las cabezas se giraron. Los infectados que habían estado moviéndose hacia el extintor se detuvieron. Algunos empezaron a girar hacia mí. No tenía tiempo. Metí la mano por la ventana rota. Abrí la puerta desde adentro y busqué frenéticamente. La radio estaba en el asiento del pasajero. La agarré, junto con una caja de baterías y una linterna. Luego corrí de vuelta hacia la cerca. Los infectados estaban más cerca ahora, sus movimientos más rápidos, más coordinados. Escalé la cerca, el peso de la mochila con los suministros tirando de mí hacia abajo. Llegué a la cima y salté. Aterricé mal. Mi tobillo se torció bajo mi peso y el dolor explotó en mi pierna. Me obligué a levantarme y seguir corriendo, cojeando hacia la torre. Los infectados estaban a 20 metros, 15, 10. Podía escuchar sus respiraciones, ese sonido sibilante y húmedo que hacían. Llegué a la puerta de la torre y golpeé con el puño. María la abrió inmediatamente y me empujó adentro. Cerró la puerta justo cuando el primer infectado llegaba. El golpeteo comenzó de nuevo, más fuerte que nunca, pero estaba adentro, estaba vivo y tenía la radio. Subimos al segundo piso y encendí la radio. Estática. Ajusté la frecuencia pasando por cada canal. Más estática. Y luego, débil, apenas audible, escuché una voz. Era una transmisión automática repitiéndose en bucle. Comando Norte, extracción disponible. Estación de servicio Ruta 40, 48 horas. Comando Norte, extracción disponible. Me quedé mirando la radio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Había ayuda, había una salida, pero la Ruta 40 estaba a kilómetros de aquí, y teníamos que llegar allí en menos de 2 días. María me miró y vi la misma pregunta en sus ojos que yo me estaba haciendo. ¿Podíamos confiar en esa transmisión? ¿Era real o era una trampa? Y aunque fuera real, ¿cómo llegaríamos allí? El patio estaba lleno de infectados. Las carreteras probablemente estaban igual o peor. Y yo tenía el tobillo torcido, apenas podía caminar, mucho menos correr. Pero la alternativa era quedarnos en la torre hasta que los suministros se agotaran. Y eso no era una alternativa. Era una sentencia de muerte lenta. Dean fue el primero en hablar. Dijo que teníamos que intentarlo, que cualquier oportunidad era mejor que ninguna. Ellie asintió. María me miró esperando mi decisión. Miré alrededor de la torre, las paredes que había reforzado, las alarmas que había creado, las rutas silenciosas que había diseñado. Había convertido este lugar en una fortaleza. Había invertido días en hacerlo seguro, y ahora me estaban pidiendo que lo abandonara, que corriera hacia lo desconocido basándome en una transmisión de radio que podría ser antigua, que podría estar mintiendo. Cada parte lógica de mi cerebro me decía que me quedara, que la torre era segura, que salir era suicidio. Pero otra parte, una parte más pequeña y más desesperada, me decía que quedarme era renunciar. Y no estaba listo para renunciar. Todavía no. Les dije que nos prepararíamos, que saldríamos al amanecer del día siguiente. Eso nos daba 24 horas para planificar, para descansar, para reunir todo lo que pudiéramos llevar. Y mientras los demás se preparaban, yo me senté en el segundo piso, mirando por la ventana hacia el patio. Los infectados todavía estaban ahí, golpeando la torre, esperando. Y me pregunté si estábamos tomando la decisión correcta, si estábamos siendo valientes o simplemente estúpidos, porque la línea entre esas dos cosas era muy delgada. Y en este mundo, cruzar esa línea te mataba. Pasamos las siguientes horas creando mochilas de supervivencia. Agua, comida, herramientas básicas, vendajes. Todo lo que pudiéramos necesitar para el viaje. También creamos armas improvisadas. Tomé una tubería de metal y le até un cuchillo en la punta creando una lanza rudimentaria. María encontró un bate de béisbol en el almacén y le clavó tornillos en el extremo. Dean tenía un martillo.
Eli prefirió un hacha de incendios que encontramos en el equipo de emergencia. No eran armas sofisticadas, pero eran mejores que nada. Y en combate cuerpo a cuerpo con infectados, todo lo que necesitabas era alcance y fuerza bruta. También discutimos la ruta. La ruta 40 estaba al norte de la prisión, a unos 20 kilómetros. Si caminábamos sin parar, podríamos llegar en 6 o 7 horas, pero no podríamos caminar sin parar. Tendríamos que descansar, escondernos, evitar grupos grandes de infectados. Realísticamente nos tomaría 12 horas, tal vez más. Y teníamos que llegar antes de que pasaran las 48 horas desde que la transmisión comenzó. No sabíamos cuándo había comenzado esa transmisión. Podría haber sido hace días, pero era lo único que teníamos. Así que teníamos que asumir que todavía había tiempo. Esa noche todos intentamos dormir, pero nadie lo logró realmente. Yo me quedé despierto, escuchando el golpeteo constante en la puerta. Había disminuido en intensidad. Muchos de los infectados se habían dispersado nuevamente, pero algunos todavía estaban ahí golpeando, siempre golpeando. Me pregunté si alguna vez se detenían, si alguna vez descansaban, o si ese golpeteo constante era todo lo que sabían hacer ahora. Una función biológica reducida a su forma más simple, detectar y destruir. Y mientras escuchaba, me di cuenta de que tenía miedo, no del dolor o de la muerte. Tenía miedo de convertirme en uno de ellos, de perder todo lo que me hacía humano y convertirme en una cosa que solo sabía golpear. El amanecer llegó demasiado rápido. La luz gris se filtró por las ventanas, iluminando el patio y revelando la extensión completa de nuestra situación. Había infectados por todas partes, no tantos como el día anterior, pero suficientes. Se movían en grupos dispersos, algunos arrastrándose, otros de pie balanceándose como si estuvieran borrachos. María estaba junto a la ventana, observándolos con una expresión inescrutable. Dean estaba revisando su mochila por tercera vez, sus manos temblando. Eli simplemente estaba sentado con el hacha en su regazo esperando. Yo revisé mi tobillo. Estaba hinchado, azul y morado, pero podía caminar. Dolía como el infierno, pero podía manejarlo. Tenía que poder. Repasamos el plan una última vez. Saldríamos por la puerta principal de la torre. Nos moveríamos rápido pero en silencio hacia la cerca perimetral este. Había una sección que había visto desde las ventanas, donde la cerca estaba parcialmente colapsada, probablemente dañada durante el caos inicial. Si podíamos llegar allí sin ser detectados, podríamos salir de la prisión sin tener que atravesar la puerta principal. Una vez fuera, seguiríamos las líneas de árboles, evitando las carreteras principales donde probablemente habría más infectados. La clave era el silencio. Si nos manteníamos callados, si nos movíamos con cuidado, teníamos una oportunidad. Si hacíamos ruido, estábamos muertos. Antes de irnos hice algo que sorprendió a los demás. Dejé una nota en la torre. La escribí en un pedazo de papel que encontré usando un marcador. Torre segura. Agua en el tercer piso. Refuerzos en todas las puertas. Quédate callado. Sobrevive. La dejé en el segundo piso junto con 2 botellas de agua y algunas barras energéticas. María me preguntó por qué lo hacía. Le dije que tal vez habría otros supervivientes, que tal vez encontrarían este lugar como nosotros lo habíamos encontrado. Y si lo hacían, merecían saber que alguien había logrado sobrevivir aquí. Era un acto de esperanza estúpido, pero me hizo sentir que no estábamos simplemente huyendo. Estábamos dejando algo atrás. Abrimos la puerta de la torre justo después del amanecer. El aire de la mañana era frío y húmedo, y el olor a descomposición me golpeó inmediatamente. Era peor que antes, más denso, más dulce. Había cuerpos en descomposición en el patio, algunos completamente inmóviles, otros todavía moviéndose débilmente. Bajamos la escalera de caracol uno a la vez, nuestros pasos lentos y medidos. Cada vez que mi bota tocaba el metal, mi corazón se aceleraba, esperando que el sonido atrajera atención. Pero los infectados en el patio no reaccionaron. Estaban distraídos, moviéndose hacia otras áreas donde probablemente había ruido o movimiento. Llegamos al pie de la torre y nos detuvimos. El patio estaba a 20 metros de distancia y la cerca colapsada estaba a otros 50 metros más allá. Teníamos que cruzar ese espacio sin ser vistos. María señaló una ruta que nos llevaría detrás de algunos vehículos abandonados, usando la cobertura para mantenernos ocultos. Era una buena ruta. Empezamos a movernos. Yo iba último, mi tobillo protestando con cada paso. El dolor era agudo, constante, pero lo ignoré. El dolor era solo una señal, y las señales podían ser ignoradas si tenías suficiente fuerza de voluntad. Nos movimos de vehículo en vehículo, agachándonos detrás de ellos, esperando, escuchando. Los infectados estaban cerca, tan cerca que podía escuchar sus respiraciones. Uno pasó a menos de 3 metros de donde estábamos escondidos, arrastrando una pierna rota. Su cara estaba destrozada, la mandíbula colgando de tendones. No nos vio.
Seguimos avanzando. Llegamos a la cerca y encontramos la sección colapsada. El alambre estaba doblado hacia adentro, creando una abertura lo suficientemente grande para que pasáramos. María fue primero, deslizándose a través sin hacer ruido. Dean la siguió. Ellie pasó con más dificultad, su cuerpo más grande atrapándose en el alambre. Tuve que ayudarlo a liberarse, mis manos trabajando rápidamente para desenganchar su ropa. Finalmente pasé yo. Estábamos fuera. El bosque que rodeaba la prisión era denso, las ramas entrelazadas creando una cobertura natural. Nos movimos entre los árboles, alejándonos de la prisión hacia el norte. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas que amortiguaban nuestros pasos. Era el primer sonido amigable que había escuchado en días, pero no podíamos relajarnos. El bosque era oscuro, lleno de sombras, y no sabíamos qué podría estar escondido entre los árboles. Avanzamos lentamente, María liderando el camino, yo cerrando la marcha. Mi tobillo gritaba con cada paso, pero seguía adelante. No había otra opción. Detenerse significaba morir. Después de una hora de caminar, encontramos una carretera. Era una ruta secundaria, agrietada y cubierta de maleza. Había vehículos abandonados a ambos lados, algunos con las puertas abiertas, otros volcados. María se acercó a uno de los autos y miró adentro. Volvió con la cabeza, indicando que estaba vacío. Seguimos la carretera, manteniéndonos en los bordes, listos para saltar al bosque si veíamos algo. Y entonces lo vimos. Un grupo de infectados, tal vez 20, vagando por el centro de la carretera. No estaban moviéndose hacia nada en particular, simplemente vagaban. María nos hizo señas para retroceder. Nos deslizamos entre los árboles esperando que pasaran. Pero Dean cometió un error. Pisó una rama. El chasquido fue suave, apenas audible, pero fue suficiente. Las cabezas en la carretera se giraron. Los infectados se quedaron inmóviles, como si estuvieran escuchando. Nos congelamos. Nadie se movió. Nadie respiró. Los segundos se estiraron, cada uno sintiéndose como una hora. Y entonces uno de los infectados gruñó. Era un sonido bajo, gutural. Empezó a moverse hacia el bosque. Los demás lo siguieron. Venían hacia nosotros. María me miró y vi la pregunta en sus ojos. ¿Corremos o peleamos? Miré el grupo. 20 era demasiado. Si peleábamos, algunos de nosotros moriríamos. Señalé más profundo en el bosque. Corrimos. El bosque se convirtió en un borrón. Ramas golpeaban mi cara. Raíces trataban de hacerme tropezar, pero seguí corriendo. Detrás de nosotros podía escuchar los gruñidos, el sonido de cuerpos empujando a través del follaje. No eran rápidos, pero eran persistentes. Corrimos durante lo que parecieron kilómetros, mi pecho ardiendo, mi tobillo un infierno de dolor. Finalmente María se detuvo junto a un barranco. El suelo caía abruptamente, revelando un arroyo seco abajo. Señaló hacia abajo. Bajamos, deslizándonos por la pendiente empinada, usando raíces y rocas para controlar el descenso. Llegamos al fondo y nos escondimos bajo un saliente de roca. Esperamos. Los gruñidos se hicieron más fuertes, más cercanos. Los infectados habían llegado al borde del barranco. Podía verlos desde mi escondite, sus siluetas recortadas contra el cielo. Se quedaron ahí, mirando hacia abajo, pero no descendieron. Después de varios minutos se dieron vuelta y se alejaron. Había funcionado. El barranco los había confundido. O tal vez habían perdido nuestro rastro. No importaba. Estábamos a salvo. Por ahora. Nos quedamos en el barranco durante otra hora, esperando para asegurarnos de que se habían ido. Nadie habló. Solo nos sentamos en silencio, recuperando el aliento, procesando lo cerca que habíamos estado de morir. Cuando finalmente salimos del barranco, el sol estaba alto en el cielo. Habíamos perdido horas. María revisó la brújula que había traído. Todavía estábamos en dirección norte, pero nos habíamos desviado hacia el este. Tendríamos que corregir el rumbo. Seguimos caminando, esta vez con más cuidado. Dean estaba más callado ahora, su rostro pálido. El susto lo había sobriado. Ellie caminaba con determinación, su hacha en una mano, su mirada constantemente escaneando el bosque. Y yo simplemente ponía un pie delante del otro, ignorando el dolor, ignorando el cansancio, porque detenerse no era una opción. Todavía no habíamos llegado. Al mediodía encontramos una casa. Era una pequeña cabaña en medio del bosque, rodeada de árboles. Las ventanas estaban rotas, la puerta principal colgaba de sus bisagras. Parecía abandonada. María propuso que la revisáramos, que tal vez habría suministros, un lugar para descansar. Yo dudé. Las casas eran peligrosas, eran trampas potenciales, pero también teníamos que descansar. No habíamos dormido bien en días y el viaje estaba pasando factura. Decidimos revisar la casa. Nos acercamos con cautela, María y yo adelante, Dean y Ellie cubriendo la retaguardia. La puerta principal estaba abierta, balanceándose suavemente con el viento. El interior estaba oscuro. Entramos. La casa olía a humedad y algo más, algo dulce y enfermizo. Reconocí el olor inmediatamente.
muerte. Había un cuerpo en la sala de estar, descompuesto más allá del reconocimiento. No estaba infectado, solo muerto. Probablemente había estado así desde el inicio del brote. María cubrió su nariz con su camisa y se movió hacia la cocina. Yo revisé las habitaciones. Encontré ropa, algunas latas de comida y, lo más importante, medicinas. Había analgésicos en el botiquín del baño. Tomé el frasco entero y me tragué 3 pastillas en seco. Mi tobillo necesitaba cualquier ayuda que pudiera obtener. También encontré vendajes y antiséptico. Los metí en mi mochila. En la cocina María había encontrado agua embotellada y comida enlatada. No era mucho, pero era algo. Dean encontró un mapa de la región en un cajón. Lo extendimos sobre la mesa y estudiamos nuestra ruta. La Ruta 40 estaba a unos 12 kilómetros al norte. Si seguíamos el bosque, evitando las carreteras principales, podríamos llegar al anochecer. Eso nos daría tiempo para encontrar la estación de servicio y esperar la extracción. El plan parecía sólido, demasiado sólido, y eso me preocupaba, porque en este mundo, cuando las cosas parecían ir bien, era cuando más probable era que todo se fuera al carajo. Descansamos en la casa durante 2 horas. Comimos, bebimos, revisamos nuestras heridas. Ellie tenía un corte en el brazo de cuando habíamos atravesado la cerca. Lo limpié y lo vendé. María tenía ampollas en los pies. Le di vendajes para que los envolviera. Dean estaba intacto físicamente, pero mentalmente estaba empezando a quebrarse. Podía verlo en sus ojos, esa mirada distante que decía que estaba en algún otro lugar, reviviendo algún horror que había visto. Le hablé, tratando de mantenerlo anclado en el presente. Le dije que estábamos cerca, que solo teníamos que aguantar un poco más. No sé si me creyó. No estaba seguro de creerme a mí mismo. Cuando nos preparábamos para irnos, escuchamos un sonido. Era débil, distante, pero inconfundible. Un motor. Un vehículo se acercaba por la carretera. Corrimos a las ventanas y miramos. Era un camión militar, moviéndose lentamente por la carretera secundaria. Había soldados en la parte trasera, armados, escaneando el área. María gritó, un grito de alivio y esperanza. Corrió hacia la puerta agitando los brazos. Los demás la siguieron. Yo me quedé atrás mirando el camión. Algo no estaba bien. Los soldados no estaban buscando supervivientes. Estaban buscando amenazas. Y cuando vieron a María salir de la casa, levantaron sus armas. Grité una advertencia, pero fue demasiado tarde. Los soldados abrieron fuego. Las balas destrozaron el aire, golpeando el suelo alrededor de María. Ella se lanzó al suelo, gateando de vuelta hacia la casa. Dean y Ellie se congelaron, sus manos levantadas. Yo salí corriendo, arrastrando a María de vuelta adentro. Los disparos continuaron, destrozando las ventanas, perforando las paredes. Nos tiramos al suelo cubriéndonos las cabezas. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Escuché el sonido del camión acelerando, alejándose. Me arrastré hacia la ventana y miré. El camión se había ido, pero María estaba sangrando. La bala la había rozado el hombro. No era profundo, pero sangraba mucho. La arrastré hacia el interior, rasgué su camisa y presioné un vendaje contra la herida. Ella apretó los dientes, su rostro pálido. Dean estaba en shock, sentado contra la pared mirando la nada. Ellie estaba junto a la ventana, vigilando, el hacha apretada en su mano. Yo trabajé rápidamente, limpiando la herida, vendándola lo mejor que pude. No era una herida mortal, pero la debilitaría. Y necesitábamos toda la fuerza que pudiéramos reunir. Cuando terminé, María me miró, y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. No a los infectados. Miedo a nosotros, a la humanidad. Porque los muertos eran predecibles, pero los vivos podían traicionarte. Nos quedamos en la casa hasta que oscureció. No porque quisiéramos, sino porque teníamos miedo de salir. Si había un camión militar disparando a supervivientes, ¿cuántos más había? ¿Y por qué estaban disparando? ¿Había alguna orden de disparar a la vista? ¿O simplemente habían asumido que estábamos infectados? No tenía respuestas, solo tenía más preguntas. Y cada pregunta hacía que la situación pareciera más desesperada. Pero todavía teníamos que llegar a la Ruta 40. Todavía teníamos que intentar la extracción, porque era la única esperanza que teníamos. Y sin esperanza, ya estábamos muertos. Cuando salimos de la casa, la luna estaba alta. El bosque estaba oscuro, las sombras profundas y amenazantes. Nos movimos lentamente, usando linternas con filtros rojos para iluminar el camino sin atraer demasiada atención. María caminaba con dificultad, su hombro claramente doliéndole. Yo caminaba junto a ella, listo para sostenerla si se caía. Dean y Ellie iban adelante, abriendo camino. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. No había sonidos de animales, ni insectos, nada. Era como si todo lo vivo hubiera huido. Y tal vez lo habían hecho. Tal vez los animales eran más inteligentes que nosotros. Después de 2 horas de caminar, llegamos a la Ruta 40. Era una carretera de 2 carriles, agrietada y desgastada.
Había señales de tráfico caídas, vehículos abandonados y manchas oscuras en el pavimento que preferí no examinar demasiado de cerca. Pero no había infectados. El área estaba desierta. María consultó el mapa. La estación de servicio estaba a 1 kilómetro al oeste. Empezamos a caminar por el borde de la carretera, manteniéndonos en las sombras, y entonces la vimos. La estación de servicio, iluminada por la luna, se alzaba como un faro en la oscuridad, y había luces eléctricas. Alguien estaba allí. Corrimos hacia la estación ignorando el dolor, ignorando el cansancio. La esperanza nos impulsaba, esa chispa estúpida y testaruda que nos hacía seguir adelante incluso cuando todo lo demás decía que nos rindiéramos. Llegamos a la estación y entramos por la puerta principal. El interior estaba limpio, organizado. Había suministros apilados en las estanterías, agua, comida, medicinas, y en el centro de la estación había una mesa con un radio. María corrió hacia él y lo encendió. La misma transmisión que habíamos escuchado antes llenó el aire. Comando Norte, extracción disponible, estación de servicio Ruta 40, 48 horas. Estábamos aquí, lo habíamos logrado. Nos miramos y por primera vez en días sonreímos, pero la sonrisa se desvaneció cuando escuchamos el sonido. Venía de afuera, desde la carretera, un gruñido bajo seguido por otro, y otro. Corrí a la ventana y miré. Había infectados en la carretera, docenas de ellos, y estaban moviéndose hacia la estación. Las luces los habían atraído. Había sido un faro para nosotros, pero también había sido un faro para ellos. Miré a los demás y vi en sus rostros el mismo entendimiento. No era un refugio, era una trampa, y la puerta estaba a punto de cerrarse. María apagó las luces inmediatamente, sumergiéndonos en la oscuridad, pero ya era demasiado tarde. Los infectados habían visto la estación iluminada y ahora se dirigían hacia nosotros como polillas hacia una llama. Corrimos hacia las ventanas y empezamos a empujar los estantes contra ellas, creando barricadas. Dean y Ellie bloquearon la puerta principal con todo lo que pudieron encontrar. Yo busqué una salida trasera. Había una, pero estaba bloqueada desde afuera con una cadena y un candado. Golpeé el candado con mi llave inglesa, pero era sólido, industrial. No se rompería. Estábamos atrapados. Otra vez. Los primeros infectados llegaron a las ventanas. Sus manos golpeaban el vidrio, ese sonido horrible que había aprendido a odiar. El vidrio era grueso, reforzado, pero no sabía cuánto podría aguantar. María revisó los suministros en los estantes. Encontró bengalas, latas de gasolina y algo más, granadas de humo. Eran viejas, probablemente dejadas por algún equipo militar que había pasado por aquí. Le pregunté si funcionarían. Ella se encogió de hombros. Solo había una forma de averiguarlo. Pero primero teníamos que sobrevivir a esto. Los infectados seguían llegando, acumulándose contra las ventanas, presionando contra la puerta. Podía escuchar el metal gimiendo bajo la presión. Dean estaba al borde del pánico. Caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. Ellie lo agarró del hombro y lo obligó a sentarse. Le habló en voz baja, palabras que no pude escuchar, pero fuera lo que fuera, pareció calmarlo. Me di cuenta de que Ellie tenía un don para eso, para mantener a la gente cuerda cuando todo se estaba desmoronando. Lo necesitaríamos, porque la noche apenas comenzaba, y teníamos que aguantar hasta que llegara la extracción, si es que llegaba. Revisé mi reloj. Habían pasado 30 horas desde que escuchamos la transmisión por primera vez. Nos quedaban 18 horas. 18 horas para sobrevivir a esto. La ventana del lado este comenzó a agrietarse. La presión de los cuerpos contra el vidrio había encontrado un punto débil. Vi la grieta expandiéndose, una línea delgada que se ramificaba como un relámpago. Le grité a María. Ella corrió con una lámina de metal que había encontrado y la presionó contra la ventana desde adentro, usando su cuerpo para mantenerla en su lugar. Yo busqué algo para reforzarla. Encontré clavos y tablones en un almacén trasero. Trabajamos rápido, clavando los tablones sobre la lámina de metal, creando una barrera secundaria. No era bonito, pero era funcional. La grieta dejó de expandirse, pero esa ventana no sería la única. Había 4 ventanas en la estación y todas estaban bajo asedio. Pasé la siguiente hora reforzando cada punto débil que pude encontrar. Clavé tablones sobre las ventanas, apilé cajas contra las paredes, creé capas de defensa. Era como estar de vuelta en la torre, excepto que esta estructura no había sido diseñada para ser defendible. Era una estación de servicio, diseñada para que la gente entrara y saliera rápido. Las paredes eran delgadas, las puertas baratas, pero era lo que teníamos. Y mientras trabajaba, mi cerebro volvió a ese lugar frío y calculador que conocía tan bien. Variables, probabilidades, puntos de fallo. Convertí mi miedo en ecuaciones, y las ecuaciones me mantuvieron cuerdo. A medianoche escuchamos un sonido diferente. No era el golpeteo de puños contra vidrio, era un motor, un helicóptero.
Corrimos a las ventanas traseras y miramos hacia el cielo. Había luces en la distancia moviéndose hacia nosotros. El helicóptero de extracción. Llegaba temprano. María intentó la radio tratando de contactarlos, pero solo había estática. O el radio estaba roto, o el helicóptero no estaba escuchando esa frecuencia. Dean sugirió usar las bengalas para señalar nuestra posición. Pero eso atraería más infectados. Era un riesgo, pero no teníamos opción. Si el helicóptero pasaba de largo, si no nos veía, perdíamos nuestra única oportunidad. María salió por una ventana trasera que habíamos despejado parcialmente. Se arrastró hasta el techo de la estación usando una escalera de servicio. Yo la cubrí desde abajo, mi lanza improvisada lista. Los infectados en la parte trasera eran pocos, distraídos por el ruido en el frente. María encendió una bengala y la levantó alto. La luz roja iluminó la noche. Un grito silencioso pidiendo ayuda. El helicóptero cambió de dirección. Nos había visto. Empezó a descender buscando un lugar para aterrizar. Pero los infectados también habían visto la luz. Y ahora todos se dirigían hacia la parte trasera de la estación, hacia nosotros. María bajó del techo y volvió adentro. Nos preparamos. El plan era simple. Cuando el helicóptero aterrizara, correríamos. No había tiempo para pelear. No había tiempo para ser inteligentes. Solo correr. Yo revisé mi tobillo. Los analgésicos habían ayudado, pero todavía dolía. Tendría que correr de todos modos. No había alternativa. Ellie y Dean se posicionaron junto a la puerta trasera, listos para abrirla. María y yo estábamos detrás, listos para cubrir la retirada. El helicóptero descendió, las aspas creando un viento que levantaba polvo y escombros. Aterrizó en el estacionamiento trasero, a unos 50 metros de la estación. La puerta lateral se abrió, revelando a un soldado haciendo señas para que corriéramos. Ellie abrió la puerta trasera. Los infectados estaban a 20 metros, corriendo hacia nosotros. Salimos corriendo. Mis pies golpeaban el pavimento. Mi mochila rebotaba en mi espalda. El dolor en mi tobillo era como fuego. Pero seguí corriendo. Dean estaba adelante, su juventud dándole velocidad. Ellie estaba detrás, más lento, jadeando. María corría junto a mí, su hombro herido haciéndola cojear. Los infectados estaban más cerca ahora. Podía escuchar sus gruñidos, sentir su presencia. 30 metros hasta el helicóptero. 20. 10. Dean llegó primero, el soldado lo subió. Ellie llegó después. María y yo estábamos a 5 metros cuando sentí algo agarrar mi mochila. Un infectado había llegado lo suficientemente cerca para agarrarme. Su mano se cerró en la correa de mi mochila, tirando de mí hacia atrás. Me giré y clavé la lanza en su pecho. El cuerpo se desplomó, pero la lanza se quedó atascada. La solté y seguí corriendo. Llegué al helicóptero y el soldado me subió. Me giré para ayudar a María. Ella estaba a 2 metros. Y entonces tropezó. Su pie se enganchó en un bache en el pavimento y cayó. Los infectados estaban encima de ella. Salté del helicóptero, agarré su brazo y tiré. Ellie apareció a mi lado, blandiendo el hacha, manteniendo a los infectados a raya. Levantamos a María y la empujamos hacia el helicóptero. Ellie subió después. Yo fui el último. Pero justo cuando mi pie tocaba el suelo del helicóptero, sentí un dolor agudo en mi pantorrilla. Un infectado me había mordido. Sus dientes atravesaron mi pantalón, hundiéndose en mi carne. Grité. El soldado disparó, la bala volando la cabeza del infectado. Caí dentro del helicóptero, la puerta se cerró y despegamos. Miré mi pierna. La sangre empapaba mi pantalón. La mordida era profunda, desgarrada. María se arrodilló junto a mí, sus manos ya buscando vendajes, pero ambos sabíamos lo que significaba. Había sido mordido, y eso significaba que estaba infectado. Era solo cuestión de tiempo. El soldado me miró y vi el reconocimiento en sus ojos. Llevó su mano a su pistola. María se interpuso entre nosotros, gritando que no, que todavía había tiempo, que tal vez los síntomas tardarían. Pero el soldado sacudió la cabeza. Dijo que el protocolo era claro. Cualquiera que fuera mordido tenía que ser neutralizado. Vi a Dean y Ellie mirándome, sus rostros llenos de horror y pena, y me di cuenta de que este era mi final. No moriría en la torre, no moriría en el bosque, moriría aquí, en este helicóptero, después de haber llegado tan cerca de la salvación. Era casi gracioso, casi. Le dije al soldado que esperara, que me diera una hora. Si mostraba síntomas, me arrojaría yo mismo del helicóptero. No lo obligaría a dispararme, pero quería una hora. Una hora para ver si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de que pudiera sobrevivir a esto. El soldado miró al piloto. El piloto se encogió de hombros. Una hora. Me senté contra la pared del helicóptero presionando un vendaje contra la mordida. La sangre seguía saliendo, empapando la tela. El dolor era intenso, punzante, pero peor que el dolor era la espera, porque sabía lo que vendría.
Había visto a suficientes personas convertirse, sabía las etapas, la fiebre, las convulsiones, la pérdida de conciencia y luego la transformación. Los primeros 10 minutos fueron normales. Sentía dolor, pero era dolor normal. Podía pensar, hablar, moverme. María me habló, tratando de mantenerme distraído. Me preguntó sobre mi vida antes de esto, sobre mi familia. Le dije que no tenía familia, que había sido técnico de mantenimiento toda mi vida, que vivía solo, que mi trabajo era mi vida. Y ahora que ese mundo se había ido, me preguntaba qué quedaba de mí. Ella me dijo que quedaba mucho, que yo los había mantenido vivos, que les había enseñado a sobrevivir y que eso significaba algo. Quería creerle, pero era difícil creer en cualquier cosa cuando sentía el veneno extendiéndose por mi pierna. Después de 20 minutos la fiebre comenzó. Mi frente se llenó de sudor. Mi cuerpo empezó a temblar. María puso su mano en mi hombro, intentando consolarme, pero podía ver el miedo en sus ojos. El soldado también lo vio. Levantó su arma. Yo levanté mi mano pidiéndole que esperara. Todavía estaba consciente. Todavía era yo. Pero podía sentir algo cambiando. Mis pensamientos se volvían más lentos, más confusos. Los bordes de mi visión se oscurecían. El helicóptero parecía estar moviéndose, aunque sabía que estaba estable. La realidad comenzaba a deslizarse, y supe que no quedaba mucho tiempo. A los 30 minutos, el dolor en mi pierna desapareció. No porque estuviera sanando, sino porque ya no podía sentirlo. Mi cuerpo se estaba entumeciendo, cerrándose. Podía escuchar a María hablándome, pero sus palabras sonaban distantes, como si estuviera bajo el agua. Miré mi mano. Estaba temblando incontrolablemente. Intenté cerrar el puño, pero mis dedos no respondían correctamente. Este era el comienzo del final. Miré al soldado y asentí. Haz lo que tengas que hacer. Él levantó su arma apuntando a mi cabeza. María gritó, pero Eli la apartó. Cerré los ojos y esperé la bala, pero no llegó. En su lugar, escuché una voz. El piloto estaba gritando que teníamos compañía. Abrí los ojos y miré por la ventana. Había otro helicóptero siguiéndonos, pero no era un helicóptero militar. Era civil, marcado con el símbolo de la Cruz Roja, y estaba señalándonos que aterrizáramos. El soldado bajó su arma y fue a hablar con el piloto. Hubo una discusión acalorada, pero finalmente el piloto accedió. Empezamos a descender. Aterrizamos en un claro en medio de un bosque. El otro helicóptero aterrizó junto a nosotros. La puerta se abrió y salió una mujer con bata de laboratorio. Se acercó a nuestro helicóptero y habló con el soldado. No pude escuchar lo que decían, pero después de un momento, el soldado se hizo a un lado y la mujer entró. Me miró, específicamente mi pierna vendada. Preguntó cuánto tiempo había pasado desde la mordida. María le dijo 30 minutos. La mujer asintió y sacó una jeringa de su maletín. Dijo que era experimental, que no había garantías, pero que había mostrado resultados prometedores en ratones de laboratorio. Era un antisuero diseñado para neutralizar la infección antes de que alcanzara el cerebro. Podía funcionar o podía matarme más rápido. La elección era mía. Miré la jeringa. Miré a María, a Dean, a Eli. Miré al soldado con su arma todavía en la mano. Y luego le dije a la mujer que lo hiciera. El pinchazo de la aguja fue lo último que sentí antes de que el mundo se oscureciera. No fue como quedarme dormido. Fue más abrupto, como si alguien hubiera apagado un interruptor en mi cerebro. Un momento estaba ahí, y al siguiente no estaba. No hubo sueños, no hubo pensamientos, solo vacío. Y en ese vacío no había dolor, no había miedo, solo nada. Y por un momento eso estuvo bien, porque después de días de terror constante, la nada era un alivio. Pero la nada no duró. Lentamente, como agua filtrándose a través de grietas, la conciencia regresó. Escuché voces primero, distantes y amortiguadas. Luego sentí dolor, punzante y agudo en mi pierna. Y finalmente abrí los ojos. Estaba en una tienda médica. Podía ver la lona del techo, la luz suave filtrándose a través. María estaba sentada junto a mí, su cabeza inclinada hacia adelante, dormida. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Tosí, y ella se despertó sobresaltada. Cuando me vio despierto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que había estado inconsciente durante 18 horas, que el antisuero había funcionado, que la infección había sido neutralizada, que estaba vivo. Intenté procesar eso. Estaba vivo. Contra todas las probabilidades, contra toda lógica, estaba vivo. Miré mi pierna. Estaba vendada, pero podía moverla. El dolor era intenso, pero era dolor de herida, no de infección. Era dolor que sanaría. La mujer del helicóptero, que resultó llamarse Dra. Chen, entró en la tienda. Me explicó que el antisuero era parte de un programa de investigación que había estado en desarrollo antes del brote. Cuando todo colapsó, ella y su equipo habían logrado evacuar con las muestras. Habían estado volando por el área.
buscando supervivientes que pudieran haber sido mordidos recientemente, ofreciendo el tratamiento. Yo había sido afortunado. Si hubiera esperado una hora más, habría sido demasiado tarde. El antisuero solo funcionaba en las primeras etapas de la infección. Después de eso, el daño cerebral era irreversible. Le pregunté cuántos habían sobrevivido al tratamiento. Ella vaciló antes de responder. 2 de 10. Yo era el tercero. Me tomó 2 días poder caminar de nuevo. La mordida había dañado músculos y tendones, y aunque el antisuero había neutralizado la infección, no había acelerado la curación física. Pero poco a poco, con ayuda de María y Eli, empecé a moverme. Dean venía a visitarme cada día, más callado que antes, pero más centrado. El viaje lo había cambiado. Nos había cambiado a todos. Estábamos en un campamento de refugiados, establecido por lo que quedaba del gobierno. Había quizás 100 personas aquí, todas supervivientes de diferentes partes de la región. Había comida, agua, seguridad. Era lo más cercano a la civilización que había visto en semanas. Pero no se sentía como esperanza, se sentía como un respiro temporal. Una noche salí de la tienda médica y caminé hasta el perímetro del campamento. Había guardias allí, vigilando la oscuridad con rifles. Más allá de la cerca, podía ver las siluetas de infectados vagando. Nunca estaban lejos, nunca nos dejaban en paz. Me quedé ahí, mirándolos, y pensé en la torre. En cómo había pasado días convirtiéndola en una fortaleza perfecta. En cómo había creído que si solo podía hacerla lo suficientemente segura, lo suficientemente silenciosa, podría sobrevivir para siempre. Pero la torre no era una solución, era una ilusión, porque no puedes construir paredes lo suficientemente altas para mantener fuera el fin del mundo. Solo puedes seguir moviéndote, seguir sobreviviendo, un día a la vez. María se unió a mí en el perímetro. Su hombro estaba sanando, aunque todavía lo tenía vendado. No hablamos por un tiempo. Solo nos quedamos ahí, mirando la oscuridad. Finalmente, ella preguntó qué haría ahora. Le dije que no sabía, que toda mi vida había sido sobre construir cosas, arreglar cosas, hacer que los sistemas funcionaran. Pero ahora todos los sistemas habían fallado, y no sabía cómo arreglar eso. Ella dijo que tal vez no se trataba de arreglar, tal vez se trataba simplemente de sobrevivir, de encontrar pequeños momentos de humanidad en medio del horror, y tal vez eso era suficiente. Quería creerle. Pero era difícil. Los días se convirtieron en semanas. El campamento creció a medida que más supervivientes llegaban. Se habló de reconstruir, de establecer comunidades permanentes en áreas despejadas. Pero yo sabía la verdad. La había visto en la torre, en la estación de servicio, en cada lugar donde había intentado encontrar seguridad. El mundo había cambiado fundamentalmente. Los muertos caminaban, y los vivos estábamos solo un error lejos de unirnos a ellos. No había vuelta atrás. No había retorno a la normalidad, solo había supervivencia, y supervivencia significaba aceptar que cada día podría ser el último, que cada decisión podría ser fatal, que la seguridad era una ilusión que nos contábamos para seguir adelante. Una noche me senté con Dean, Eli y María alrededor de una fogata. Hablamos sobre lo que habíamos perdido. Dean había perdido a su familia en los primeros días. Eli había perdido décadas de su vida en prisión, solo para salir a un mundo que se había terminado. María había perdido a todos sus compañeros guardias, y yo había perdido mi torre, mi santuario, la única cosa que había construido que realmente importaba. Pero también habíamos ganado algo. Nos teníamos el uno al otro, 4 extraños que habían sobrevivido juntos contra probabilidades imposibles. Y tal vez eso era lo que significaba estar vivo ahora. No acumular cosas o construir fortalezas, sino encontrar personas en las que confiar, personas por las que valía la pena sobrevivir. Pero no puedo terminar esto con esperanza, porque sería una mentira. La verdad es que estoy grabando esto en una tienda médica en un campamento que podría ser invadido mañana. La verdad es que mi pierna todavía duele cada vez que camino, recordándome lo cerca que estuve de convertirme en uno de ellos. La verdad es que cada noche, cuando cierro los ojos, veo las caras de las personas que dejé atrás. La directora Chen golpeando el vidrio, Martínez siendo despedazado, todos los que no corrieron lo suficientemente rápido. Y me pregunto cuánto tiempo hasta que mi cara sea la que alguien más vea en sus pesadillas. Si encuentras esto, si de alguna manera sobrevives lo suficiente para escuchar mi historia, quiero que sepas algo. La torre no te salvará, las paredes no te salvarán, el silencio no te salvará. Lo único que tal vez te salve es seguir moviéndote, seguir adaptándote, seguir encontrando razones para dar un paso más. Y tal vez, si tienes suerte, encontrarás a otras personas que estén dispuestas a dar ese paso contigo. Pero incluso entonces, incluso con toda la suerte del mundo, todo lo que estás haciendo es posponerlo, porque los muertos no se cansan, no se rinden y eventualmente siempre ganan. Aquí, Logan Holt, superviviente. Por ahora, esta es mi historia.
y si nadie más la escucha, al menos quedará registrada. Prueba de que estuve aquí, de que lo intenté, de que sobreviví cuando todos los demás cayeron. No sé cuánto tiempo más duraré. Tal vez moriré mañana, tal vez viviré años, pero cuando llegue mi momento, cuando finalmente me alcancen, quiero que sepas que no me rendí, que peleé hasta el final, y que cada día que sobreviví fue una victoria, por pequeña que fuera. Eso es todo lo que tenemos ahora. Pequeñas victorias, pequeños momentos robados al abismo. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente, pero no lo creo realmente, porque cuando apago esta cámara, cuando salgo de esta tienda y veo la cerca y los guardias y los infectados más allá, sé la verdad. Esto no es vivir, esto es solo morir más lentamente. Y la torre que dejé atrás, esa fortaleza silenciosa que construí con mis propias manos, probablemente sigue en pie, vacía, esperando, un monumento a la ilusión de seguridad. Y algún día, cuando todo esto termine, cuando no queden más supervivientes, esa torre seguirá ahí, silenciosa, inútil, perfecta, exactamente como la diseñé, exactamente como mi tumba.